Algunos de los temas quizás son temas que no estamos acostumbrados a escuchar en el contexto de diversas congregaciones. Y esa es una de las razones por las que el autor del material que yo les había enviado al inicio expresa que estas 9 características en particular son cosas que él considera importantes para resaltar. Hay otras áreas de la salud espiritual de una iglesia que son importantes, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero muchas veces, en contextos de iglesia local, estas características de las que hemos estado hablando se encuentran ausentes, no están presentes en la vida y en el desarrollo de la iglesia. Y si hablamos de cosas que a veces no están presentes en la vida y en el desarrollo de la iglesia, el tema que tenemos para hoy frecuentemente es uno de esos temas que no están presentes en la vida de la iglesia. La séptima marca, la séptima herramienta para edificar una iglesia saludable es la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica. Y una de las razones por las que muchas veces no se escuchan sobre estos temas en algunos contextos de iglesia es porque es un tema que a veces causa temor e incertidumbre en el corazón de los creyentes, o incluso puede causar un poco de confusión, o incluso muchas veces hay como esa idea de que hablar de disciplina es dejar a un lado el amor, como que son dos cosas que no compaginan muy bien, como que son dos cosas que son opuestas la una a la otra, pero en realidad es un malentendido, porque si nosotros recordamos un poco lo que hemos hablado del término disciplina en otros contextos, una de las cosas que hemos expresado es que la disciplina es algo que está caracterizado o debe estar caracterizado por el amor. No es que la disciplina sea contraria al amor, quizá la administración o la forma como se administra la disciplina puede carecer de amor o puede ser hecha de una forma abusiva, o estas cosas pueden pasar. Pero la disciplina en sí es algo bíblico, es algo necesario, es algo ordenado por el Señor para que la iglesia pueda tener salud espiritual. En algunos casos, a veces, voy a hacer un comentario que de pronto puede parecer un poco extraño, pero en algunos casos es preferible una disciplina imperfecta, pero no la ausencia de ella, en algunos casos. ¿Por qué? Una de las cosas que nosotros hemos visto en cuanto al deseo de Dios para la iglesia es que la iglesia sea un pueblo santo. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido llamados por el Señor, hemos sido comprados, somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dentro del contexto de ese versículo también se dice que somos una nación santa, somos una nación santa. ¿Qué implica eso? Que nosotros los creyentes, por un lado, hemos sido santificados por el Señor. El Señor ha obrado poderosamente para salvarnos del pecado, para rescatarnos de la condenación, para limpiarnos de todas nuestras maldades y colocarnos en una relación con Él. Nos separa del mundo, nos distancia de las cosas pecaminosas e inmundas y sucias de este mundo y luego nos conecta en una relación con Él. Y somos llamados santos por la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero también se espera de nosotros los creyentes que esa santidad sea manifiesta en nuestra vida práctica, en lo que hacemos de continuo, en nuestras relaciones los unos con los otros. Que nosotros, entre los que somos parte del pueblo de Dios, podamos tratarnos en santidad. Y que nosotros, cuando estemos fuera de las puertas de este recinto donde nos reunimos, podamos mostrar una vida transformada, una vida cambiada por el poder del Evangelio. No es que nosotros somos llamados a ser perfectos. Esa idea tenemos que eliminarla de nuestras mentes, de nuestros corazones, porque perfecto solo hay uno y ese es Jesucristo. Pero sí somos llamados, mis hermanos, a vivir una vida diferente. Si nosotros decimos que Cristo ha cambiado, ha transformado nuestras vidas,
y nosotros seguimos igualiticos a lo que el mundo hace, entonces, ¿cuál es la evidencia de ese cambio y de esa transformación en cada uno de nosotros? Si por el contrario nosotros hemos sido en realidad limpiados, perdonados de nuestros pecados por el Señor Jesucristo, nuestra vida va a exhibir el fruto de esa transformación. Es cierto que nosotros vamos a tener momentos de caídas en nuestra vida, pero también es cierto que si somos verdaderos seguidores de Jesús, vamos a tener momentos de levantarnos de esa caída y de seguir avanzando en la dirección que el Señor ha trazado para nosotros. Pero un verdadero hijo de Dios, y lo hemos enseñado antes, no se siente a gusto en el fango del pecado ni se complace en el pecado. Un verdadero hijo de Dios reconoce sus faltas, se arrepiente de sus pecados y avanza, porque en el Señor siempre hay abundante gracia y perdón para cada uno de nosotros. Pero es necesario, como hemos aprendido también, que confesamos nuestras faltas, ¿cierto? Y el que se aparta de ellas, dice la palabra de Dios, alcanza misericordia. Este tema de la disciplina eclesiástica, mis hermanos, a pesar de todo lo difícil que puede ser de escuchar, a pesar de lo difícil que en algunos contextos es difícil de entender, y sobre todo, a pesar de lo difícil que es aplicarlo, es difícil escucharlo, sin lugar a dudas, es difícil recibirlo, sin lugar a dudas, es difícil enseñarlo, sin lugar a dudas, pero saben, mis hermanos, es mucho más difícil aplicarlo, por diversas razones, que algunas de ellas las vamos a tener la oportunidad de considerar el día de hoy. Pero yo quiero que cambiemos nuestra mente acerca de este tema. Mis hermanos, la disciplina en la iglesia es un regalo del Señor. Lo voy a decir otra vez. La disciplina en la iglesia es un regalo del Señor. En una ocasión estaba yo todavía bien joven, dando mis primeros pasos en la vida cristiana, y en nuestra iglesia, en mi iglesia natal en Cartagena, se empezaron una serie de enseñanzas acerca de la vida familiar, la relación de pareja. Y recuerdo tanto que en la cartelera que había en la iglesia había un letrero grande que el pastor había colocado allí a propósito. Decía: la sujeción es un regalo. La sujeción es un regalo. Yo recuerdo que leí esas palabras y yo dije: la sujeción es un regalo. Y esa frase fue tan impactante para mí, hasta el día de hoy sigue siendo tan impactante, que se quedó en mi mente. Como digo, atravesó mi mente y dejó una huella imborrable en ella. Tan así que en algunas oportunidades yo he tenido el privilegio, me han concedido el privilegio de dar algunas palabras en un matrimonio. Y saben, ese pensamiento vuelve una y otra vez a mi cabeza. Y a veces cuando lo expreso, también noto un poquito en el auditorio como la extrañeza, ¿no? La sujeción es un regalo. Mis hermanos, dice la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Absolutamente todo lo que proviene de la boca de Dios es bueno, es perfecto, es una buena dádiva, es un buen regalo. Incluso las cosas en las que naturalmente, por nuestra condición humana, de rebeldía natural, incluso esas cosas que nosotros rechazamos. Así que cuando la Biblia dice a los esposos y a las esposas: sujetaos unos a otros en el temor de Dios, la sujeción es un regalo. Y de pronto, ¿por qué podríamos pensar que la sujeción es un regalo? Por muy difícil que pueda parecer ese concepto de sujeción. ¿Qué significa sujeción? Es estar bajo la autoridad de, ¿cierto? Eso es sujeción. Voluntariamente colocarme bajo la autoridad de. Eso es sujeción. Eso para la naturaleza humana es algo que rechina, ¿cierto? Rechina terriblemente en nuestros corazones. Pero mis hermanos, Dios lo dice en su palabra: sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Casadas, estén sujetas a sus maridos en todo. Y el marido a la vez está sujeto a su esposa en varios y en diversos aspectos, porque dice que hay una sumisión mutua.
En el contexto de la iglesia local, iglesia, hermanos, sujétense a los pastores. Eso no me lo estoy inventando yo, eso está en la palabra del Señor. Pero a la vez los pastores estamos sujetos a la iglesia, porque un pastor es una oveja del rebaño, una oveja que desempeña una función, que predica la palabra, que enseña, que visita, etcétera, pero es una oveja del rebaño. Entonces la iglesia debe estar sujeta a los pastores, y también hay sentidos, varios sentidos diversos, en los que el pastor está sujeto al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Porque la autoridad máxima para todos los asuntos espirituales es el cuerpo de Cristo. Entonces, mis hermanos, la sujeción es un regalo. Y quiero sembrar esa misma idea cuando nosotros hablamos de la disciplina. Cuando pensemos en el término disciplina, no pensemos, ay, ese tema, pastor, no se lo puede brincar, ¿cierto? No se lo puede saltar. A veces yo quisiera saltármelo. Quisiera saltármelo en la enseñanza y quisiera saltármelo en la vida diaria. A veces yo no quisiera tener nada que ver absolutamente nada que ver con este tema, ¿sí? Pero sería desobediente a la palabra de Dios si no lo considerara. Entonces la disciplina es un regalo, mis hermanos. Todo lo que proviene del Señor es un regalo. Entendamos ese regalo, aprendamos qué es ese regalo, aprendamos cómo funciona ese regalo para poder ver el valor que Dios ha querido aportarnos a nosotros como creyentes, a nosotros como iglesia, a la salud espiritual de cada uno de nosotros, a la salud espiritual de la iglesia del Señor Jesucristo, a través de este concepto tan pero tan importante. Ahora, como los otros temas que hemos visto acerca de las marcas de una iglesia saludable, este tema, al igual que aquellos, es un tema amplio, no es la excepción. Entonces, en una enseñanza no vamos a poder analizar todos los detalles, todos los factores que están incluidos dentro de este concepto de la disciplina. Pero yo quiero dejarles una tarea. Quiero pedirles, iglesia, en el amor del Señor, que seamos diligentes en esta tarea que yo les voy a dejar. La primera tarea es, volvamos a leer el material. Y si no lo hemos leído todavía, hagámoslo por primera vez. ¿Recuerdan el material que les envié? Volvámoslo a leer. Es cortico. Usted lo lee en 5 minutos. Le pido que lo lea 2 veces, o sea, 10 minutos. Y reflexione sobre el contenido. Ahí hay unas preguntas, hay unos textos bíblicos. Léalos, medite en ellos y pídale al Señor que hable a su vida, a su corazón, a través de cada uno de estos pasajes. La segunda tarea que les quiero dejar. Nosotros en el canal de YouTube de nuestra iglesia tenemos, hace como 2 años, 3 años más o menos, nosotros tuvimos una serie de enseñanzas, 9 enseñanzas en total, acerca de este tema de la disciplina. Entonces, si usted quiere profundizar un poquito más, quiere ampliar un poquito más lo que vemos en esas enseñanzas, allí están en el canal de YouTube, ¿cierto? Usted las puede escuchar y puede conocer un poco más ampliamente acerca de este tema. Y también recuerden que en Hebreos capítulo 12, que eso fue hace algunas semanas, 2 o 3 meses, también estuvimos hablando de otro aspecto de la disciplina, que es la disciplina del Señor. Hay material, ¿cierto? Hay material. No ignoremos el tema, sino aprendamos la forma bíblica de estas cosas, ¿verdad? Para que cuando el Señor nos permita o nos guíe o nos dirija, podamos aplicarlo de una manera que sea agradable ante los ojos del Señor y no con todos los errores y faltas que podrían darse dentro de ese contexto y proceso. Muy bien, ¿qué es la disciplina eclesial? La disciplina eclesial es la herramienta que Dios ha provisto dentro del marco de la iglesia local para tratar con el pecado no resuelto de los creyentes. Voy a repetirlo una vez más. La disciplina es la herramienta que Dios ha provisto dentro del marco de la iglesia local para tratar con el pecado no resuelto de los creyentes. Y quiero resaltar varias cosas. Tratar, o sea, el pecado debe ser tratado, el pecado no debe ser ignorado, el pecado no debe ser ocultado, el pecado no debe ser lanzado debajo del tapete, el pecado debe ser tratado.
Y también ese tema de disciplina tiene que ver con ese pecado que no ha sido resuelto. Porque, mis hermanos, todos somos pecadores. Todos ustedes son pecadores. Y este servidor que está aquí delante de ustedes, por la gracia de Dios, compartiendo con ustedes la palabra del Señor, es un pecador. Y bien pecador, ¿cierto? Al igual que todos los que estamos aquí en este auditorio. Entonces, mis hermanos, Dios no quiere que nosotros vivamos en el pecado. Dios nos da herramientas para nuestro crecimiento, nuestra madurez en la fe. Y eso es bueno, mis hermanos, eso es bueno. Son esas herramientas un regalo del Señor. Cuando nosotros no resolvemos nuestro pecado, nosotros podemos tener la falsa idea, independientemente del pecado que sea, ¿cierto? Independientemente si es un pecado a los ojos humanos espantoso, o si es la insignificancia a los ojos humanos de una mentira, independientemente del pecado, todo pecado debe ser resuelto. Cristo pagó un precio incalculable para purificar y limpiar para sí mismo un pueblo. Así que es incoherente que el Señor simplemente permita, sin más, que los creyentes vivamos en el pecado. Si un creyente tiene pecado no resuelto en su vida, el Señor lo va a tratar con cada uno de nosotros. El Señor quiere que seamos santos, porque Él es santo. Sed santos, porque yo soy santo. Y por supuesto, el Señor lo va a hacer con gracia, con amor, con misericordia, con paciencia. Lo va a hacer una y otra vez para guiarnos hacia su camino, para guiarnos hacia su verdad. Pero cuando el ser humano, nosotros, insistimos y perseveramos en nuestro pecado, a veces Dios también, con mucha gracia, con mucho amor, con mucha misericordia, con mucha paciencia y todo eso, pero también nos va a, ¿cierto?, llamar a cuentas. Esto tiene que ser arreglado, esto tiene que ser tratado, esto tiene que ser corregido. Decía que a veces tenemos la falsa idea o la falsa sensación que nosotros los seres humanos podemos tomar nuestros pecados y colocarlos debajo de un tapete. Y allí debajo del tapete están bien... El tapete se ve lindo, ¿cierto? El tapete se ve precioso. Un tapete persa, ¿cierto? O lo que sea. Y ahí se ve lindo el tapete. Pero debajo de ese tapete hay suciedad, inmundicia, bacterias y otras cosas desagradables. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Mis hermanos, el Señor quiere que levantemos ese tapete y barramos y trapiemos. Y Él nos ha dado los recursos para hacerlo. Mis hermanos, y si nosotros confesamos nuestras faltas delante del Señor, en Dios tenemos abundante perdón y gracia. No lo ponga en duda, mi hermano. En Dios tenemos abundante perdón y gracia para cada uno de nosotros. Gracia para usted, gracia para mí, porque como decía también soy pecador. Así que hay 3 conceptos de disciplina que quiero recordar que existen, aunque nos vamos a enfocar en la disciplina eclesial. 3 conceptos de disciplina. Primero, la disciplina del Señor. Eso fue lo que estudiamos en Hebreos capítulo 12. Dios nos tiene sometidos a un paquete, a un proceso de entrenamiento, en el cual Dios forma nuestro carácter, nos corrige, o a veces ni siquiera es que sea un pecado en particular, sino que Dios nos somete a prueba para fortalecer nuestra fe. Eso es parte de la disciplina del Señor. Eso es Dios directamente interactuando con cada uno de nosotros. Él es el Padre, nosotros somos sus hijos, y Dios viene a nosotros y nos dice: mira, hijo, te quiero mostrar el camino por el que debes andar. Voy a fijar mis ojos sobre ti. No seas como el burro, como el caballo sin entendimiento, que hay que ponerles un cabestro y hay que forzarlos a ir por un camino.
Y si lo eres, yo te voy a poner el cabestro y te voy a guiar por ese camino, pero sobre ti he fijado mis ojos. O como dijo David, Señor, tú pusiste tu pesada mano sobre mí y mis fuerzas se volvieron como en sequedad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su hijo ande en rectitud, en santidad. La otra disciplina, o el otro aspecto de la disciplina, es la autodisciplina. Autodisciplina. Yo creo que muchas cosas se resolverían en nuestra vida si estos dos aspectos de la disciplina se llevaran a cabalidad. Si Dios nos está enseñando algo y nosotros lo aprendemos, maravilloso, suficiente. El Señor ha hecho su perfecta obra en nosotros. Si nosotros somos autodisciplinados, maravilloso. El Señor está obrando en cada uno de nosotros. ¿Cómo sería esto de la autodisciplina? Es cuando nosotros exponemos nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios, cuando exponemos nuestro corazón a la luz que da el Espíritu de Dios, para que Él nos muestre a cada uno de nosotros en qué estamos errando, en qué estamos fallando. Y cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Hebreos, que también lo aprendimos hace un tiempo, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que el Señor nos llama a que nosotros vayamos a la palabra de Dios y recuerden que la palabra de Dios es un espejo, nos miremos en el espejo de la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios ilumine nuestra vida a través de su obra, a través de la palabra de Dios, y para que muestre aquello en nuestras vidas que necesitamos confesar delante del Señor. Muchas de las cosas de nuestra vida que vivimos o que practicamos, muchas veces, en algunas ocasiones, no requieren ni siquiera que los tratemos con ninguna otra persona. Son cosas que necesitamos tratar directamente con nuestro Dios. A través de la palabra Él nos está mostrando. Por supuesto, hay otras situaciones en las que si yo ofendo a una persona, daño a una persona, agravio a una persona, ya implica tratar con esa persona, ¿verdad? Y también confesar mis faltas y reparar las cosas. Pero si nosotros fuésemos autodisciplinados, nos examináramos a la luz de la palabra de Dios, seguramente en nuestras vidas habría crecimiento y madurez en la fe. Debe ser, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos no somos buenos jueces de nuestras propias acciones y motivaciones. Nosotros o nos damos palo a nosotros mismos o nos disculpamos todo. Ay, lo que hice no fue tan malo, ¿cierto? Y nos disculpamos. O por otro lado, decimos, yo soy el peor, Dios nunca me va a volver a amar, nunca me va a volver a perdonar, nunca me va... Y vivimos en esos dos extremos. Pero cuando nosotros nos examinamos a la luz de la palabra de Dios, hay verdad, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos dice, mira, esto es lo que estás haciendo. Eso no es agradable ante mis ojos. Pero también Dios dice, he provisto un medio, un camino. Si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso está en 1 de Juan, capítulo 1 en adelante, ¿verdad? Versículos 1 en adelante. Y el tercer aspecto de la disciplina, el primero, la disciplina del Señor, trato de padre a hijo. Él es nuestro padre, nosotros somos sus hijos, Él nos disciplina. La autodisciplina, nos examinamos a la luz de la palabra del Señor, Dios nos muestra, nos revela la intimidad de nuestros corazones, nos muestra lo sucio que somos y nos dice, yo he provisto una solución. Recuerda, tú puedes confesar tus pecados y recibir limpieza en esas áreas de la vida. Y el tercer aspecto, mis hermanos, es el que nos compete especialmente para el tema que estamos considerando hoy, que es el tema de la disciplina del Señor. Y quisiera invitarlos, por favor, a que me acompañen a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Específicamente los versículos que más nos interesan de este pasaje son los versículos 15 en adelante. Los versículos 15 en adelante. Sin embargo, como este pasaje está
es parte de un contexto, el contexto nos ayuda a darle un significado más completo y profundo a las palabras que nosotros encontramos aquí. Así que vamos a considerar también un poco del contexto de este pasaje para que tengamos la idea más completa posible a la hora de leerlo. Primero leamos el pasaje. Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice la palabra del Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Por qué 2 o 3 testigos o 1 o 2? Porque uno es la persona que ha recibido la ofensa y los otros 2 son los que lo acompañan, ¿cierto? 1 o 2. Si no los oyere a ellos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, 490 veces, ¿cierto? Hasta ahí, ya no más. ¿Sí? ¿Se la multipliqué bien? Sí, 490 veces, ¿cierto? Muy bien, hermanos. Les decía que hemos leído el pasaje nos transmite una enseñanza, pero este pasaje está dentro de un contexto. Yo quiero que evaluemos un poquito el contexto de este pasaje. Este texto que acabamos de leer es la base para el concepto de la disciplina eclesial. No es la única parte de la Biblia donde se habla acerca de esto. Hay otros textos, muchos otros textos en la Biblia donde se habla acerca de esto, pero este pasaje es como la base, los pasos, los principios esenciales de ese concepto de disciplina eclesial. Miremos entonces el contexto. Lo primero que encontramos aquí en el contexto es lo que encontramos en los versículos 5 en adelante. Probablemente en sus Biblias ustedes tengan el título Los tropiezos, o cuidado con los tropiezos, o algo relacionado con los tropiezos. Básicamente voy a leer el pasaje y lo resumo lo mejor que podamos para ustedes. Dice aquí en el versículo 5: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. No podemos explicar todos los detalles del pasaje. Si ustedes van a las grabaciones que tenemos, ahí lo hablamos un poquito más profundo, ¿sí? Pero no podemos explicar todos los detalles. Pero un primer aspecto del contexto de este tema de la disciplina que encontramos aquí en este pasaje, mis hermanos, es que, uno, es inevitable que hayan caídas. Tropiezos aquí se refiere a caer en pecado. Es inevitable que hayan caídas. El pasaje lo dice claramente. Hay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos. Y no solamente dice que es posible que sucedan, sino el pasaje dice es necesario que vengan tropiezos.
Una de las razones de esto, mis hermanos, es porque en medio de situaciones de la vida, cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas se complican, es cuando frecuentemente lo más profundo del corazón sale a relucir. Y cuando eso que está profundo en nuestro corazón sale a relucir, es cuando Dios lo puede tratar. No porque Dios no conozca lo profundo del corazón, sino porque muchas veces nosotros mismos no somos conscientes de lo que hay en lo profundo del corazón. Así que Dios lo hace emerger, porque el corazón es engañoso, ¿cierto? Más que todas las cosas, Dios lo hace emerger, nos hace evidente para nosotros lo que hay en nuestros corazones y nos dice, eso hay que tratarlo. Hay tropiezos en el mundo, es necesario que hayan tropiezos en el mundo. Sin embargo, fíjense que la palabra de Dios hace un llamado a que no tomemos los tropiezos como algo sin importancia. Ah, sí, claro, hay tropiezos en el mundo, sí, ¿verdad? Todos somos pecadores, sí, claro. Mi debilidad, ¿cierto? Sí, yo soy pecador. No es la manera como debemos tomarlo, sino que el pecado debemos tomarlo con seriedad. Yo soy pecador y mi pecado daña mi vida, daña a otras personas y mi pecado ofende profundamente a Dios. Dice el pasaje además que cualquier persona que hace tropezar, caer en pecado a otro de los pequeñitos de Jesús, dice ahí, los humildes, los frágiles, los débiles, los que se acercan a Jesús como niños, cualquiera que hace tropezar o caer a un pequeñito de Jesús, dice la palabra, mejor le sería a esta persona que se amarrara a una piedra de molino. Eran piedras pesadas con las que trituraban el trigo en las casas, eran como, ¿qué diría yo? El equivalente a hoy, una piedra pesada. Normalmente ponían a un animal de carga como un burro para jalar ponían un palo en la piedra redonda y ponían al animal a jalarla, a dar vueltas. Y debajo de la piedra colocaban diferentes cosas que se necesitaban triturar. Entonces la palabra dice, mejor le fuera a esa persona que se atara una de esas piedras al cuello, se lanzara a lo profundo del mar, lo cual en el contexto judío además el mar inspira cierto terror, láncelo a lo profundo del mar, que intencionalmente hacer tropezar a uno de estos mis pequeños que creen en mí. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Mis hermanos, el pecado no es un juego, ¿verdad? No es algo con lo que nosotros debamos jugar. El pecado es algo serio, el pecado destruye, el pecado daña. Si no nos damos cuenta que el pecado es algo serio, vayamos al jardín del Edén y veamos los efectos que la desobediencia de comer del fruto de un árbol que Dios había prohibido ha causado a toda la humanidad. Si el pecado no es algo serio, vayamos al monte Calvario y veamos lo que el pecado le hizo al Hijo de Dios, que tuvo que entregar su vida en una terrible agonía para rescatarnos de ese problema, de ese pecado. Entonces, los creyentes somos llamados a no ver el pecado con liviandad. Ay, sí, yo soy pecador. Ay, sí, mi pecado. No, el pecado es algo grave que tenemos que tratar a la luz de la palabra del Señor. La siguiente cosa que encontramos aquí en el contexto del pasaje tiene que ver con la parábola de la oveja perdida. Y vamos a leerla. Dice el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Así que el segundo contexto del mensaje acerca de la disciplina es el buscar a la oveja que está perdida o extraviada. En el versículo 10 dice, no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Qué nos transmite este versículo? Que cada hermano en Cristo es valioso, ¿cierto? Cada hermano en Cristo es valioso. Y lo digo con convicción, mis hermanos. Cada hermano en Cristo es valioso.
¿Por qué cada hermano en Cristo es valioso? Porque es por cada hermano en Cristo que el Señor ha pagado el alto precio de la cruz. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de tratar con uno de nuestros hermanos, recordemos que estamos tratando con personas que han sido compradas por un alto precio. Recordemos que estamos tratando con personas que le pertenecen al Señor. ¿Y cómo es el Señor con aquellos a quienes les pertenecen? El Señor es celoso de cada uno de nosotros. Cuando usted trata conmigo, mi hermano está tratando con alguien que le pertenece al Señor. Entonces, mira a ver cómo me trata, ¿cierto? Cuando yo estoy tratando con ustedes, mis hermanos, estoy tratando con creyentes, personas que fueron compradas por la sangre de Cristo. Entonces, de la misma manera, yo debo tener cuidado con la manera como los trato, ¿verdad? Debemos tratarnos los unos a los otros como personas redimidas, compradas, que no nos pertenecemos netamente los unos a los otros. Bueno, en un sentido nos pertenecemos los unos a los otros, porque eso es membresía, eso es ser parte, eso es compromiso, ¿verdad? Pero que principalmente le pertenecemos al Señor, a nuestro Dios. Somos hermanos comprados a precio de sangre. El tercer aspecto en este contexto, mis hermanos, el tercer aspecto es lo que está después del pasaje que nos interesa principalmente. Ustedes allí en su Biblia pueden encontrar el título, antes de eso, también dice el versículo 14 con respecto al punto anterior: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esa no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Si esa no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, y nosotros amamos al Padre y queremos hacer su voluntad, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para procurar la restauración y para procurar el recuperar a aquellas ovejas que están extraviadas, lo que esté a nuestro alcance. En algunas ocasiones estará a nuestro alcance, no siempre se puede, pero lo que está a nuestro alcance para restaurar y recuperar a una oveja extraviada. El tercer aspecto del contexto entonces lo encontramos a partir del versículo 23. Allí encontramos otra parábola, la parábola de los dos deudores. Dice la parábola de los dos deudores que había un señor y dos siervos. Uno de estos siervos, no lo voy a leer porque es muy larguito, pero ustedes tienen la Biblia ahí, ustedes lo pueden leer, ¿cierto? Un señor y dos siervos. Uno de estos siervos tenía una deuda impagable con su señor, le debía demasiado. Este siervo llega el momento en que tiene que pagar su deuda y le suplica al Señor: Señor, por favor, perdóname la deuda que yo tengo. Era una deuda exorbitante. Y el señor de este siervo le perdonó su deuda. Pero luego había el otro siervo, el consiervo, no el que había sido perdonado por el Señor, sino el otro consiervo, tenía una deuda chiquitica con el que había sido perdonado. Y le dijo: dame tiempo. Ni siquiera dijo: no te la voy a pagar, sino le dijo: dame tiempo para que yo pueda pagarte lo que te debo. Pero este hombre impacientemente tomó a este hombre y creo que, ahora se me escapa, lo envió a la cárcel. Sí, lo envió a la cárcel. Cuando el Señor se enteró de esto, llamó al otro, ¿cierto? Así con el dedito: yo te perdoné una deuda impagable a ti. ¿No podías tú perdonar la deuda de tu hermano, de tu consiervo? Y fíjense la conclusión a la que llega el Señor Jesús después de contar esta parábola, que es algo muy, muy, muy serio. Es algo muy, muy, muy serio lo que vamos a leer aquí. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Asimismo hará también el Padre Celestial con cada uno de nosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Quiero hacer aquí un pequeño resaltamiento de la frase de todo corazón, porque muchas veces nosotros expresamos: yo perdoné, ¿cierto?
o yo te perdono. Y lo expresamos aquí, de dientes para afuera. Pero el corazón no está involucrado en ello. Y muchas de las veces por las que hacemos esto es porque somos cristianos, ¿verdad? Necesitamos reflejar que somos perdonadores. Necesitamos reflejar que nosotros sí tenemos un corazón amplio. Necesitamos reflejar que nosotros sí amamos. Pero eso puede estar bien entre nosotros, ¿cierto? Eso puede estar bien entre nosotros. Pero mis hermanos, temo al Señor, temo a mi Señor, cuando dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis, ¿qué? De todo corazón, sinceramente, no al ojo, sino en verdad, con un corazón expuesto ante nuestro Creador, si no perdonamos de todo corazón, cada uno a su hermano. Muy bien. Ustedes dirán, pastor, pero ya está llegando más o menos al tiempo de finalizar y todavía no hemos visto los pasos de la disciplina eclesial. Mis hermanos, ¿por qué hago esto? Porque muchas veces nos enfocamos específicamente en esos 3 pasitos, pero no entendemos el corazón, la motivación de la disciplina. La disciplina eclesial no es la forma que el Señor nos ha dejado para que echemos a las personas de la iglesia, ¿verdad? La disciplina eclesial es la forma que el Señor nos ha dejado en la Escritura para que resolvamos lo que está mal, para que lo corrijamos y para que haya armonía en el cuerpo de Cristo. Fíjense cómo termina todo este tema de la disciplina desde el versículo 15 hasta el versículo 21, que el apóstol Pedro, después de escuchar a Jesús dar estas explicaciones, el apóstol Pedro le pregunta a Jesús, Señor, espera un momentico, déjame ver si yo entiendo bien, ¿cierto? ¿Cuántas veces, Señor, debo yo perdonar a mi hermano? El apóstol Pedro con esa pregunta está implicando que hay un límite, ¿cierto? Pero el perdón de Dios no tiene límites. Y nosotros somos llamados a perdonar de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces en verdad no hay límite, pero la pregunta de Pedro parece implicar hay un límite para el perdón. Hay un límite en el tamaño del pecado y hay un límite en la cantidad del pecado. Si el pecado fue solo una vez, ese sí lo puedo perdonar. Si el pecado fue 7 veces, digamos que hasta 7 veces. Yo soy generoso y hasta 7 veces lo puedo perdonar. Pero 70 veces 7, Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo y qué es lo que me estás pidiendo? Y mis hermanos, Jesús no estaba diciendo que eran 490 veces. Jesús está utilizando aquí está haciendo como una cancelación. Hubo un momento en que alguien expresó la sed de venganza con estos términos. Un hombre llamado Lamec, allá en Génesis capítulo 4. Lamec dijo, si alguien me hiere, yo me vengaré de esa persona hasta 70 veces 7. ¿Cierto? Por una sola herida, yo me vengaré de esa persona de esa manera tan excesiva. Pero ahora el Señor Jesucristo dice, no por una sola herida, véngate, sino por 490 heridas, perdona siempre. Perdona siempre. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, para evitar la confusión. Perdonar no significa, mis hermanos, permitir que las personas abusen de nosotros. Eso no es perdonar. No malentendamos las cosas. Perdonar no significa permitir que las personas abusen de nosotros. Perdonar significa tomar la decisión una y otra vez, las veces que sea necesario, de no cobrar a esa persona las faltas que ha hecho en mi contra. Si esa persona me pide perdón, te perdono. No hay deuda, está cancelada. Si me vuelve a fallar 490 veces en el día, y 490 veces viene a mí y me dice perdóname, por la salud espiritual de mi propio corazón y para ser un reflejo del amor de Cristo, 490 veces al día debería perdonar.
Mis hermanos, esto es imposible para nosotros los seres humanos, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero nosotros los creyentes hemos sido perdonados, transformados, hemos sido hechos nuevas criaturas, se nos ha dado el Espíritu Santo, se ha inundado el amor de Cristo en nuestros corazones. Dios nos ha capacitado a nosotros los creyentes para perdonar. Si nosotros decimos, yo no puedo perdonar, eso es verdad si usted lo está haciendo en sus propias fuerzas. Pero si usted acude al Señor y le dice, Señor, enséñame a perdonar, así como tú me perdonaste a mí, el Señor le ha dado su Espíritu para enseñarle y para guiarle. El Señor le va a dar las fuerzas, la sabiduría, la gracia, lo que necesite para que usted pueda perdonar y tener libertad en su corazón. Yo sé que esto no es fácil, mis hermanos, créanme. Yo no estoy hablando aquí como el perdonador, ¿cierto? Yo sé que no es fácil, mis hermanos. Pero el hecho de que no sea fácil no significa que no sea verdadero. Es la palabra de Dios. Y Dios nos invita a que nosotros renovemos nuestra mente a través de la palabra del Señor. Que cambiemos nuestra filosofía de pensamiento por lo que dice la palabra del Señor. Que ajustemos nuestros conceptos, nuestra propia sabiduría, que a veces es humana y diabólica, para que la ajustemos a lo que dice la palabra de Dios que se debe hacer. Así que, 3 aspectos importantes del contexto. Primero, no seamos nosotros los que hacen caer a otros en pecado. Otro pequeño paréntesis aquí, mis hermanos, perdónenme, que no lo dije cuando estaba hablando de esto. Alguien dijo una vez lo siguiente: es extremadamente malo pecar. Es extremadamente malo, mucho más malo, hacer pecar a otras personas. Y es todavía más malo hacer pecar a los pequeñitos del Señor, a los frágiles del Señor. Esa persona puede desviarse del camino de Dios para nunca más volver. Y ser un instrumento para ello es algo que tenemos que considerar y considerarlo seriamente en nuestra vida. Así que seamos buen testimonio entre nosotros y para los de afuera. Bien, mis hermanos, esos 3 aspectos importantes que hemos visto. No seamos los que hagan tropezar a otros, pero cuando lo seamos, apartémonos, confesémoslo y apartémonos. Valoremos a cada hermano y procuremos su restauración al redil. Cada hermano es precioso para el Señor. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Y perdonemos de todo corazón a aquellos que nos ofenden. Perdonemos de todo corazón a aquellos que nos ofenden. Ahora sí, ¿cómo logramos estas 3 cosas? Vamos a verlo resumidamente, ¿cierto? ¿Ustedes quieren ampliar? Ya les dije cómo podemos ampliar. O si ustedes dicen, mi pastor, no, nosotros no queremos lo que se habló hace tanto tiempo, ¿por qué no considera que ampliemos más? Estoy dispuesto a escuchar el sentir de ustedes, si me aconsejan eso. ¿Listo? Pero en este momento lo vamos a ver resumido. ¿Cómo logramos estas 3 cosas que he mencionado? Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Dice aquí la palabra, que cuando se produce una ofensa en el contexto nuestro de la iglesia local, lo que debe suceder es que en lugar de haber un alejamiento, tiene que haber un acercamiento. Ahora fíjense sobre quién recae la responsabilidad de ese acercamiento. No exclusivamente, ¿cierto? No exclusivamente. Pero ahora vamos a ver por qué Jesús lo dice. Dice, si tu hermano peca contra ti. Entonces, alguien pecó contra mí, ¿cierto? Dice la palabra, ve y habla con tu hermano. ¿A quién se lo dice? ¿Al ofendido o al ofensor? Al ofendido. Hacemos así como, un momento, ¿cierto? Un momento. Pero eso no es justo. ¿Quién fue el que ofendió? Pues el ofensor. ¿Y por qué la palabra de Dios me dice que yo tengo que buscar al ofensor? ¿Por qué la palabra de Dios me dice eso? Señor, tú eres injusto.
No, así no es. Él fue el que me hirió, me lastimó, me hizo daño. Él fue el que me maltrató, que me hizo arrastrar por el piso. Él es el que tiene que buscarme a mí. Tranquilo, Señor, yo lo perdono cuando Él venga, ¿cierto? Yo lo perdono, ¿cierto? Yo lo perdono. Pero Él tiene que ser el que venga y me busque. Entonces aquí podemos encontrar el choque de dos trenes. Por un lado, el tren de la naturaleza humana, que dice, yo soy el ofendido, ¿cierto? Tiene que buscarme y tiene que perdonarme, tiene que pedirme perdón y suplicarme y arrodillarse ante mis pies. Y el tren de la naturaleza de Dios, del corazón de Dios, que dice, ve y busca a tu hermano. Si tu hermano pecó contra ti, ve y busca a tu hermano. En primera instancia, buscar a mi hermano aquí, ya he dicho, lo hace la persona que ha sido ofendida o Jesús manda a la persona que fue ofendida, y eso tiene una explicación. Porque en primer lugar la Biblia nos muestra, me estoy enredando un poquito, voy a rebobinar. Esto tiene una explicación, y la explicación es una palabra, el amor. Esa es la explicación. ¿Qué es amor? El amor es una de esas cosas tan repetidas, tan dichas por todos, pero a veces muy mal entendidas. Muchas veces atribuimos al término amor sentimientos, ¿cierto? Y el amor se expresa a través de los sentimientos, sí, pero el amor no reside exclusivamente allí. Dios nos creó a nosotros con mente, emociones y voluntad. El amor es algo que se ejerce y se practica con la totalidad del ser. Amamos con la mente, amamos con las emociones, amamos con la voluntad. ¿Qué es amor? Creo que lo he compartido en diversos contextos y oportunidades con ustedes. Amor es buscar el bien de otra persona. Eso es amor. Eso es lo que he entendido en la Biblia que es amor. La regla de oro, dice la palabra del Señor. Haz a otros lo que quieres que los otros te hagan a ti. Otra vez, hay dos conceptos que chocan, dos trenes que chocan. Hay una frase muy parecida a esta, pero que no es bíblica, que no proviene de Dios, que proviene de la filosofía de este mundo. Hay una frase que dice, no le hagas a otros lo que no quieres que los otros te hagan a ti. Pero lo que dijo Jesús no fue eso. Jesús dijo, haz a otros lo que quieres que los otros te hagan a ti. La frase de filosofía humana y terrenal dice, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Yo no le hablo, no me hable, ¿cierto? Yo no le hago daño, no me haga daño. Ese concepto nos separa, nos aleja. Pero la frase verdadera, bíblica, la otra es una falsificación. La frase que proviene del corazón de Dios es, hazle a otro lo que quieres que los otros te hagan a ti. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que nosotros debemos superar la muralla de separación y nosotros debemos buscar al otro para mostrarle a ese otro el amor, lo que queremos que esa persona también nos haga a nosotros. Tratamos al otro como queremos que esa persona me trate a mí. Si yo quiero que las personas me traten con verdad, entonces yo debo hablar la verdad. Si yo quiero que las personas, eso no siempre va a suceder, ¿cierto? Pero estamos hablando de, yo debo expresar amor, ¿cierto? La responsabilidad la tengo yo. No miremos a las personas que están a nuestro lado y, ¿cierto? Escucha lo que está diciendo el pastor, no. Si la palabra lo está diciendo, me lo está diciendo a mí. Me lo está diciendo a mí. Yo tengo la responsabilidad delante del Señor de crear el puente. Esa persona no quiere hablar conmigo, esa persona no quiere tratar conmigo, no le voy a hacer, no. Dice la palabra, haz lo que tú quieres que hagan contigo. Crea puentes, busca la comunicación, intenta. Si no funciona, si eres rechazado, pero tú has obedecido a la palabra del Señor. Entonces, si tu hermano peca contra ti, ve. No te quedes ahí sentado, ¿cierto? No te quedes ahí cruzado de brazos esperando a que lo haga, porque probablemente no lo va a hacer. Dice la palabra del Señor, ve, crea el puente, busca a esta persona. Y luego, buscarle para qué, ¿cierto?
Ignoremos todo lo que pasó. No ha pasado nada. Ignoremos, hagamos de cuenta como que no ha pasado nada. No. Eso no funciona, mis hermanos. Eso es tomar el asunto y ponerlo bajo el tapete, ¿cierto? Eso es tomar el asunto y ponerlo ahí, bajo el tapete. Resulta que un día ese tapete se va a levantar. Alguien lo va a levantar. Hermanos, se lo aseguro, alguien lo va a levantar. Y cuando ese tapete sea levantado, entonces el daño va a ser mucho peor que al principio. Dios en ese sentido nos llama a la diligencia, en arreglar las cosas con nuestros hermanos. Pero nos cuesta, ¿verdad? ¿Esto les cuesta a mis hermanos? No, pues sí cuesta. ¿Sí? Bueno, está bien, mi hermana. A mí me cuesta, se los confieso. Me cuesta. Me cuesta y me cuesta de aquí a la Luna, o a Marte, o a Júpiter, o a lo que sea. Me cuesta, ¿cierto? Pero se siente como humillado. Claro. Pero, mis hermanos, eso es parte del costo de seguir a Jesús. Hermanos, seguir a Jesús no siempre es fácil. Por favor, si nosotros tenemos la idea de que seguir a Jesús es un camino de rosas, seguir a Jesús no es fácil. Hermanos, seguir a Jesús exige la entrega completa de nuestra vida. Jesús no quiere menos que eso. Señor, te voy a dar algunas sobritas de mi vida, algunas obediencias sí y las otras no. Yo escojo cuáles, Señor. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Jesús exige de nosotros, mis hermanos, una lealtad y una obediencia total. Él es paciente, ¿cierto? Y poco a poco nos va guiando y moldeando. Pero no pensemos erróneamente que le podemos dar las obras de nuestra vida a Jesús. Jesús lo demanda todo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes me perdonan si yo me extiendo un poquito? ¿Sí? ¿No pasa nada? Gracias, mis hermanos. Les voy a dar un ejemplo. Llega un hombre a Jesús y le dice, Señor, maestro bueno, se me estaban viendo las luces, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús lo amó, dice la palabra. Lo amó significa que Jesús experimentó en su corazón algo especial por esa persona que se acercó a Jesús a hablar en ese momento. Además era alguien joven y probablemente el Señor se enterneció por esta persona. Dice la Biblia, Jesús lo amó. Y le dijo, conoces los mandamientos, ¿verdad? Tal y tal. Y este hombre dijo, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús no niega esas palabras, ¿cierto? No se lo dice por lo menos de forma directa, pero le dice a este hombre, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Este hombre escuchó esas palabras, probablemente reflexionó algunos segundos en ella, agachó su cabeza, dio una vuelta de 180 grados y le dio la espalda a Jesús. Mis hermanos, quien dice que seguir a Jesús no es costoso, no ha entendido absolutamente nada del Evangelio. Ser un discípulo de Jesús es costoso. Implica la entrega total de nuestra vida, con el amor, la gracia y la paciencia de Dios, pero implica la entrega total de nuestra vida al Señor. Entonces, mis hermanos, entreguemos nuestra vida a Jesús. Puede ser difícil, pero ¿alguien podría señalarme un solo camino que sea mejor a Jesús? ¿Alguien podría decirme, es difícil y por eso te voy a presentar un camino mejor? No, ya yo he escuchado mucho, mis hermanos, de todos los caminos que hay en este mundo. Y yo mismo por muchos años, en mi juventud, tracé mi propio camino, malo, de muerte. Hay un solo camino al Padre, y ese camino es Jesucristo. Entonces, es costoso, mis hermanos, pero la palabra de Dios dice, ve y habla con tu hermano, ¿cierto? Habla. Bueno, ¿para qué debemos hablar con el hermano? Dice allí, repréndele. ¿Qué significa esta palabra reprender?
No significa, ¿cierto?, jalar las orejas, gritar, darle con una Biblia en la cabeza, ¿cierto? Bueno, voy a decir algo controversial. Listo, voy a decirles algo controversial. Hoy estoy diciendo muchas cosas controversiales. Ustedes tienen que escuchar siempre, no importa quién predique la palabra. La iglesia siempre tiene que escuchar y discernir. ¿Eso es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Sin importar quién la predique. Yo no me molesto, mis hermanos, porque esté predicando la palabra de Dios y ustedes me digan, pastor, esto no suena como lo que dice la Biblia. Hablamos, yo les explico un poquito más, aclaramos, lo que sea, no me molesta, ¿sí? Porque yo quiero una iglesia, en mi deseo de corazón, yo quiero una iglesia con discernimiento. Una iglesia que no hace las cosas porque otros dicen que esas son las cosas que se deben hacer. Una iglesia que obedece la palabra de Dios. Una iglesia que está fundada en Jesucristo. Ese es mi deseo para la iglesia. Entonces, decía que iba a decir una cosa controversial. Efectivamente, ustedes están en lo cierto. Reprender no significa dar un golpe con la Biblia a una persona o ser déspota o este tipo de cosas, ¿cierto? Pero en ciertas ocasiones implica la manifestación de un carácter vehemente, de un carácter apasionado. E incluso en algunas cosas la reprensión va acompañada de enojo. Ahí hay que trazar una lineecita, mis hermanos, pero así de finita, ¿cierto? Muy, muy finita. Porque también dice la palabra del Señor que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero ahí el corazón debe estar alineado con el corazón de Dios. Para que los intereses no sean los intereses del hombre, sino para que sea la guía y la dirección que Dios da a la persona. Y les voy a dar algunos ejemplos de la Biblia. Allá en el Antiguo Testamento tenemos un hombre que se llamaba Nehemías. Nehemías había estado tratando de animar al pueblo judío para que fueran fieles a la ley de Moisés. Y el pueblo había hecho unos compromisos. Vamos a respetar las leyes que Dios lo había hecho muchas veces en su historia. Una vez más había hecho unos compromisos. Y en diversas oportunidades seguramente había habido enseñanza. Seguramente lo digo como si fuera duda, no. Había habido enseñanza e instrucción. Llega un momento en que Nehemías tiene que salir, regresa y encuentra, dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿cierto? Encuentra al pueblo judío desobedeciendo tácitamente las cosas específicas para las cuales se habían comprometido delante del Señor. Y el corazón de Nehemías se llena de un ardor. Y dice la palabra de Dios que incluso llega a ser, entre comillas, abusivo. Coge a algunas personas y ¿cierto?, le jala las barbas y hace algunas cosas muy radicales. No es mi carácter hacer eso, ¿cierto? Creo que nunca, bueno, no sé, no voy a decir nada, pero creo y espero nunca llegar a hacer algo semejante, ¿verdad? Bueno, simplemente no creo que lo vaya a hacer. O quién sabe. Pero hay vehemencia, ¿cierto?, en el corazón de Nehemías. Nuestro precioso Señor Jesucristo llega al templo en el día de la entrada triunfal, eso fue un domingo. Mira todas las cosas que están sucediendo en el templo y su corazón se llena de indignación. Se va a la casa a descansar y al día siguiente viene y tira las mesas de los cambistas, se para en la puerta del templo y prohíbe a algunas personas que entren porque vienen a negociar y a tratar el templo como si fuera una cueva de ladrones. Y algunas personas, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús dice, se dan ciertas confrontaciones allí de Jesús con diferentes personas. Jesús, en su carácter perfecto, nosotros no somos perfectos, nosotros muchas veces podemos ser desequilibrados en esas cosas, pero Jesús con su carácter perfecto, ¿cierto?, hace lo que debe hacer. Entonces, vuelvo otra vez al punto. Reprender no significa, de verdad, no significa
golpear y maltratar y todas estas cosas. Hay algunos escenarios, muy seguramente muy reducidos, en que esto tiene validez, pero escenarios reducidos. Entonces, ¿qué sí es y qué debería ser en el 90-99% de los casos reprender? La palabra reprender significa convencer. Reprender significa convencer, significa mostrar la falta. Es hablar con tu hermano y decir, mira, este fue la situación, este es el pecado, esta es la falta, esta es la ofensa. Significa poner de manifiesto. Eso va en contra de tapemos el asunto y no se puede decir nada al respecto de eso. Poner de manifiesto. También en algunas partes de la Biblia se traduce como condenar, pero no condenar a la persona, sino señalar lo que está mal. Eso es condenar, es esto está mal, ¿cierto? Y llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno, y no distorsionar el concepto o el juicio. Reprochar. Cuando le decimos a una persona, tú me has hecho esto, eso es un reproche, le estoy diciendo, esto no estuvo bien, me has herido, me has lastimado, me dolió. Reprender, que es la misma palabra que estamos utilizando. Esa reprensión, entonces, según el pasaje, encontramos cuando un hermano peca contra ti, ve y reprende a tu hermano estando tú y él solos. Muy bien, esta parte es importante. Muchas veces los seres humanos tenemos la tendencia de querer demostrar cosas, ¿cierto? Eso es algo natural del corazón de los seres humanos. Se dan cuenta que muchas de las cosas que hemos dicho de alguna manera son como navegar contra la corriente. La corriente del ser humano es separación. La corriente del ser humano es no te hago a ti para que tú no me hagas a mí. Pero la corriente de Dios o el tren de Dios es diferente, ¿verdad? Dice aquí, ve y habla a solas con tu hermano. ¿Por qué queremos ir y hablar a solas con nuestro hermano? Porque nosotros no queremos agrandar una situación que se puede resolver con el hermano, ¿cierto? Que se puede resolver claramente con tu hermano. También podríamos decir que hay algunas excepciones a esto. También podríamos decir que hay algunas excepciones. Pero no me quiero ocupar hoy de las excepciones, ¿cierto? Quiero ocuparme de la generalidad de las situaciones que vivimos día a día como iglesia. Entonces, ve y habla a solas con tu hermano. ¿Por qué hablar a solas con mi hermano? Porque esto demuestra amor y demuestra un verdadero y genuino deseo de arreglar las cosas con mi hermano. Fíjense lo que decía hace un momento que sucede muchas veces. Mi hermano me ofendió, ¿cierto? Hermana Janet, imagínense que ese hermano me ofendió y me dijo y me hirió y me trató así y me trató de esta manera y me trató de esta otra manera, y entonces la hermana Janet dice, ¿cómo va a ser? ¿Pero por qué hizo eso? Entonces, eso es solo un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Primero, no estamos aplicando la palabra del Señor, y en segundo lugar, estamos acrecentando la situación, ¿verdad? Hay cosas que se pueden tratar con mi hermano, que debo tratar con mi hermano. Ve y habla con tu hermano. Además, porque eso demuestra amor, ¿sí? Cuando yo busco a otras personas, mis hermanos, eso no refleja que yo tengo el deseo de arreglar absolutamente nada. Lo único que refleja eso es, yo quiero tener la razón. Y yo quiero que la gente sepa que yo tengo la razón. Y yo quiero verme bien, yo quiero lucir bien, yo quiero que todo el mundo sepa que no fue mi culpa. O quizás sí fue un poquito mi culpa, pero. Mis hermanos, el Señor quiere que obedezcamos, que creamos y obedezcamos a su palabra. El Señor quiere que cuando nosotros recibimos una ofensa de parte de uno de nuestros hermanos, hablemos con nuestro hermano. ¿Tiene algo de malo hablar con nuestros hermanos? Así de pronto nosotros estemos equivocados. ¿Tiene algo de malo hablar con mi hermano? Supongamos que yo voy entrando por esa puerta. Sí, un ejemplo
que nunca pasa, que pasa en todos los lugares menos pasa en todas las relaciones humanas, ¿verdad? Pero supongamos que yo voy entrando por esa puerta y vengo a veces corriendo aquí a poner los equipos y yo entro así rápidamente y dejé a media iglesia viendo un chispero. Uf, y allá, computador, equipos, todo eso. Y de pronto alguna de las personas que me vio pasar de esa manera, en su corazón, por lo que sea, piensa, el pastor no me quiere saludar, ¿cierto? El pastor le dijeron algo de mí, está molesto conmigo, el pastor no me quiere saludar. Yo estoy allá en mi equipo, ¿cierto? Pero se ha producido una ofensa en este momento. De pronto no es una ofensa porque no es verdad que yo no lo quiero saludar, pero ha habido un disgusto, ¿cierto? Ha habido un disgusto. ¿Y nosotros qué hacemos normalmente? Tomamos el disgusto y lo metemos debajo del tapete. Y decimos, eso se puede, yo lo paso por alto, eso no pasa nada, ¿cierto? Yo lo paso por alto, no hay necesidad de hablar de eso, yo lo paso por alto. Si en verdad usted lo puede pasar por alto, está maravilloso. Porque no siempre necesitamos hablar todas las cosas, ¿verdad? Si usted lo puede pasar por alto, maravilloso, páselo por alto. Y gracias por pasarlo por alto. Pero si de alguna manera esa cosa está inquietando el corazón, entonces, mi hermano, yo les pido que obedezcamos a la palabra, ¿cierto? Ve y busca a tu hermano, así sea el pastor, ¿cierto? Ve y busca a tu hermano, porque el pastor es el Dios de la iglesia, no, ¿verdad? Dice el pastor, busca a tu hermano y habla con tu hermano, ¿cierto? Habla con tu hermano. Pastor, usted tal día pasó como un rayo y ni me saludó, ni me miró, ¿cierto? Me ignoró, me dolió lo que me hizo, pastor. Pastor, ¿usted tiene algo en contra de mí? Hermana, por favor, discúlpeme, no fue intencional. Venía corriendo. Ay, gracias, pastor. Tapete, borrado, ¿cierto? Borrado. O supongamos que sí. Hermana, es que usted me cae muy mal, hermana Norma, usted me cae terriblemente mal, ¿cierto? No la soporto. Pastor, ¿le ofendí en alguna manera yo a usted? Sí, hermana, tal día usted no me dio tinto, ¿cierto? Yo quería aromática y usted me dio tinto, ¿verdad? Pastor, perdóneme. O más bien yo debo reconocer, hermana, perdóneme usted a mí porque es que usted no me dio tinto, pero eso no es ningún problema, yo lo que sea. Ustedes me entienden, ¿verdad? Absolutamente lo que sea, de así o así, ¿cierto? Mis hermanos, eso refleja amor, eso une a la iglesia. Cuando yo tengo mucha prisa por transmitir mi versión de las cosas sin haber hablado con mi hermano, eso no es amor. Hermanos, nosotros podemos ponerle el nombre que queramos. Yo amo, ¿cierto? Miren, hermanos, perdón que me ponga tan franco en este momento, tan sentimental. Pero ustedes saben que como iglesia hemos vivido algunas situaciones difíciles, ¿verdad? Pastor, yo a usted lo amo muchísimo, pero no lo quiero escuchar. Bueno, tú llamas eso amor, pero eso no es amor. Eso no es amor. Llámalo como quieras, pero eso no es amor. Yo te lo amo, pero bueno, no sé. Mis hermanos, creámosle a la palabra y obedezcamos a la palabra del Señor. Si tu hermano peca contra ti, ve, pon de manifiesto, convéncele. En algunos casos implica que yo estoy mostrando algo que es claro, la persona no lo quiere reconocer, debo insistir, mira, no, es así, porque a veces necesitamos ayuda para entender que algo que estamos haciendo está mal. Un ejemplo de la Biblia, el rey David. Un año entero David guardando allá en el corazón
su pecado con Betsabé, allá ocultándolo debajo del tapete, ¿cierto? Un tapete putrefacto allá escondido. Y tuvo que venir el profeta del Señor con franqueza y decirle, tú eres ese hombre. Le puso una situación, David no entendió y le dijo, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Entonces, mis hermanos, a veces implica, y saben, es un costo muy alto, pero es un costo que debemos estar dispuestos a pagar. Debemos estar dispuestos a pagar el precio de ser malentendidos. ¿Sí? Muchas veces cuando hablamos con una persona, aunque tengamos una buena intención al hacerlo, podemos ser malentendidos. Debemos estar dispuestos a pagar el costo. En otras ocasiones vamos a ser rechazados. Debemos estar dispuestos a pagar el costo. En otras ocasiones vamos a ser vituperados. Debemos estar dispuestos a pagar el costo. En otras ocasiones vamos a ser difamados y debemos estar dispuestos a pagar el costo. Mis hermanos, yo no quiero abusar del tiempo, entonces no sé si a ustedes les parece bien si nosotros dejamos el tema hasta aquí el día de hoy, con ese llamado para cada uno de nosotros. Mis hermanos, no nos alejemos los unos de los otros, sin importar cuál sea la situación, arreglémoslas. Es un llamado que Dios nos hace a través de su palabra. Es un llamado, es un imperativo que Dios nos da a través de su palabra. Porque Dios, el Señor, quiere una iglesia santa, una iglesia que sea luz, una iglesia que sea sal. ¿Y cómo vamos a hablar una iglesia, cómo vamos a hacer nosotros una iglesia santa, que sea luz, que sea sal, si no nos soportamos los unos a los otros? Si no arreglamos nuestras diferencias los unos con los otros. ¿Qué le vamos nosotros a decir al mundo? Que el amor de Cristo y no sé qué, si nosotros no somos capaces de perdonarnos los unos a los otros. Son palabras que flotan y que se las lleva el viento. Son palabras que flotan y que se las lleva el viento, mis hermanos. Así que tomemos en serio lo que la palabra del Señor nos dice.